Nunca le di mucha importancia a las historias de fantasmas, leyendas urbanas ni nada sobrenatural. Eran solo cuentos que la gente contaba para matar el tiempo, ¿verdad? Nada de eso me convenció, hasta mi primera noche trabajando como guardia de seguridad en una gasolinera abierta las 24 horas a las afueras. Después de eso, ya no estaba tan seguro. Cuando me apunté, pensé que sería un sueldo fácil. Un simple trabajo nocturno para cubrir mis facturas. La descripción del trabajo parecía bastante sencilla: vigilar el lugar, lidiar con algún que otro conductor ebrio o adolescente alborotador, y asegurarme de que nadie se quedara en el aparcamiento demasiado tiempo. Eso era todo. Nada de levantar objetos pesados, sin peligro real. Solo un turno solitario en medio de la nada. El sueldo era decente, el horario era tranquilo y, sinceramente, no me importaba el aislamiento. De hecho, lo prefería. No era precisamente una persona sociable, y la idea de estar solo casi toda la noche parecía más una ventaja que una desventaja. La gasolinera en sí no era precisamente digna de elogio. Un edificio lúgubre y ruinoso al final de una carretera sinuosa que se extendía hacia la nada. Si no fuera por las brillantes luces fluorescentes que zumbaban sobre los surtidores, la mayoría de la gente probablemente ni siquiera se daría cuenta de su existencia. Esas luces también eran brillantes, lo suficientemente brillantes como para proyectar sombras largas e inquietantes sobre el aparcamiento. Dentro, la situación no era mejor. Los estantes estaban llenos de bolsas de patatas fritas, dulces y aperitivos baratos. Una nevera portátil zumbaba contra la pared del fondo, llena de bebidas energéticas y refrescos. Y detrás del mostrador estaba sentado el hombre con el que iba a trabajar, Bri. Bri era mayor, de unos 40 y tantos, quizás 50 y pocos, y tenía el aspecto de alguien desgastado por tantos años de turnos de noche. Tenía la piel pálida, el pelo ralo y la mirada perdida y vidriosa que te hacía preguntarte si alguna vez había dormido una noche entera. Me dijo que llevaba años trabajando en la gasolinera, aunque no parecía tener muchas ganas de hablar de ello. Era callado, solo hablaba cuando era necesario, como si las palabras fueran una tarea más con la que no le apetecía lidiar. Cuando entré para mi primer turno, linterna en mano, Bri ya estaba detrás del mostrador, tomando café y mirando el aparcamiento vacío. Me hizo un pequeño gesto de asentimiento, sin decir palabra, y siguió bebiendo. Por un rato, fue suficiente. Pero al final, sentí que tenía que romper el silencio. ¿Qué tal la noche?, pregunté, intentando sonar despreocupada. Bri levantó su café, dio un largo sorbo y lo volvió a dejar. Su voz era grave, fruto de demasiados cigarrillos y demasiados años a solas con sus pensamientos. Tranquilo, dijo finalmente. Justo como me gusta. Reí entre dientes con torpeza y me apoyé en el mostrador. ¿Algo que deba saber? ¿Algún consejo para sobrevivir al turno de noche? No respondió de inmediato. En cambio, sus ojos se dirigieron a mí y luego al estacionamiento, como si comprobara si alguien más lo escuchaba. Finalmente, se inclinó un poco hacia adelante y habló en voz baja. Sí, dijo. Hay algunas cosas. Reglas, sobre todo. De esas que te mantienen alejado de los problemas. Arqueé una ceja. ¿Reglas? ¿Cómo cuáles? No me explicó nada. Simplemente me miró con extrañeza y se recostó en su silla. Te las contaré a medida que avance la noche, murmuró. Así es más fácil. Hay cosas que hay que vivir para entender. Quise presionarlo, pero antes de que pudiera, añadió algo más: y no hagas demasiadas preguntas. No fue precisamente tranquilizador. La noche se alargó lentamente. Las horas se estiraron como gomas elásticas, largas y vacías. 1 o 2 coches se detuvieron para repostar, pero por lo demás, no pasó nada. Recorrí el aparcamiento un par de veces, la luz de la linterna iluminando el pavimento agrietado, y luego volví a entrar. Bri apenas se movía, siempre en la misma silla, siempre tomando café, con la mirada fija en las puertas de cristal. Alrededor de la 1 de la madrugada, justo cuando empezaba a pensar que iba a ser la noche más tranquila de mi vida, Bri volvió a hablar. Hay algo que necesitas saber, dijo de repente, en voz baja y pausada. Primera regla. Me detuve a medio paso y me volví hacia él. Sí. No parpadeó. Si ves a un niño, de 6, quizá 8 años, con una chaqueta roja, no le hables. Ni siquiera lo mires. Déjalo hacer lo que hace y márchate. Lo miré fijamente, esperando la sonrisa burlona, el chiste, alguna señal de que solo era un viejo raro jugando con el nuevo.
Pero Lee no bromeaba. Su rostro era duro, su tono serio. ¿Qué pasa si hablo con él?, pregunté con cuidado. Lee no me miró. Seguía con la vista clavada en el aparcamiento. No querrás saberlo, murmuró. Decidí no insistir. Aún así, la idea de un niño pequeño deambulando por la gasolinera en plena noche me inquietaba más de lo que quería admitir. La imagen persistía en mi mente mientras pasaban las horas. Un rato después, quizás cerca de las 2:30, Lee volvió a hablar. Segunda regla. Estaba reponiendo refrescos en la nevera cuando lo dijo, y me quedé paralizada, girándome para escuchar. No te metas en las sombras, dijo. Si las luces parpadean y se apagan, quédate donde esté encendida. No te metas en los rincones oscuros. Podrías ver cosas moviéndose allí. Cosas que no pertenecen a nada. Su voz se endureció. Hagas lo que hagas, no las sigas. Te llevarán a un lugar del que no podrás volver. Intenté reírme, pero el sonido se me atascó en la garganta. Miré por la ventana las luces del aparcamiento. Parpadeaban de vez en cuando, bombillas viejas que luchaban por mantenerse encendidas, pero el tono de Lee las hacía parecer más peligrosas que un simple cableado defectuoso. ¿Las has visto?, pregunté sin poder contenerme. Lee volvió a levantar su taza, bebiendo despacio. Una o dos veces, dijo secamente. No me interesa volver a verlas. Eso truncó la conversación. A las 3 de la madrugada, la gasolinera estaba en silencio. Ni clientes, ni coches, ni siquiera un camión pasando por la carretera. Solo el zumbido de las neveras, el zumbido de los fluorescentes y la respiración regular de Lee. Empezaba a sentir el peso de la noche cuando volvió a hablar. Tercera regla, dijo, rompiendo el silencio con su voz. Seguí su mirada hasta el fondo de la gasolinera, donde había una puerta con un letrero de solo empleados. Estaba rayada, descolorida, como si no la hubieran tocado en años. No la abras, dijo Lee con firmeza. No la llames. Ni te acerques. Ignórala. Fruncí el ceño. ¿Qué hay detrás? No dudó. No lo sé. No me interesa averiguarlo. A veces oirás arañazos, golpeteos, quizá incluso voces. Ignórala. La puerta permanece cerrada. Tragué saliva con dificultad, mirando la madera maltratada. No lo había pensado 2 veces antes, pero ahora me acechaba, cargado de posibilidades. Las horas pasaban lentamente. Me pesaban los ojos, y la monotonía del turno hacía que cada segundo se sintiera más largo que el anterior. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando el cansancio empezaba a hacer mella, Lee me dio la cuarta regla. Esa luz grande en el aparcamiento, dijo en voz baja. El que está junto a los surtidores. Asegúrate de que siga encendido. Si se apaga, arréglalo enseguida. Fruncí el ceño. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se apaga? Lee finalmente me miró de verdad, y su expresión me dio escalofríos. Si se apaga, vendrán. ¿Y no quieres que vengan? No pregunté quiénes eran ellos. Después de eso, el silencio regresó. Ese tipo de silencio que se siente pesado, como si te oprimiera el pecho. Me senté en la barra, luchando contra el sueño, mientras el zumbido de las luces me adormecía. Todo parecía quieto, demasiado quieto. Y entonces me di cuenta. Lee se había ido. Un momento estaba allí, sorbiendo su café como siempre, y al siguiente, la silla detrás de la barra estaba vacía. Ni un sonido de pasos, ni el crujido de una puerta, ningún cambio en el aire, simplemente se había ido. Lee, llamé, levantándome. Mi voz sonaba demasiado alta, demasiado aguda en el silencio. No hubo respuesta. Caminé por los pasillos, la luz de la linterna atravesando las filas de bocadillos y dulces. Revisé los baños. Incluso salí a la noche, con el aire frío arañándome la piel. Nada. Había desaparecido sin dejar rastro. El único lugar que no revisé fue la puerta trasera. La de solo empleados. Su advertencia resonó en mis oídos, y no iba a romper esa regla. Pero el vacío de la tienda, la sensación de estar completamente sola, me invadió. El aire se sentía más denso, más pesado, como si la propia gasolinera se estuviera acercando. Mi instinto me decía que había hecho algo mal con solo buscarlo. Y entonces la luz del aparcamiento parpadeó. Una oleada de pánico me recorrió. Salí corriendo, manoseando torpemente la caja de interruptores oxidada de la pared.
Me temblaban las manos mientras forcejeaba con la palanca, murmurando maldiciones en voz baja. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, la luz volvió a encenderse, cobrando vida con un zumbido e inundando el aparcamiento con un pálido resplandor blanco. Exhalé temblorosamente, agarrándome las rodillas, con el miedo aún carcomiéndome. Cuando volví a entrar, Lee estaba sentado detrás del mostrador otra vez. La misma mirada vidriosa, la misma taza de café humeante. Como si nunca se hubiera ido. ¿Dónde demonios has ido? Exigí, con la ira mezclada con el miedo. No te encontré por ningún lado. Lee no levantó la vista. No deberías haberme buscado. ¿De qué estás hablando? Se me quebró la voz. Esa es la última regla, dijo en voz baja, dejando la taza. Si desaparezco, no me busques. Lo que vuelva no seré yo. No le hables. No lo reconozcas. Finge que no está. Se me heló la sangre. ¿Qué demonios estás diciendo?, susurré, pero Lee no respondió. Simplemente miró fijamente su café. Sentí una opresión en el pecho. Si no era Lee, ¿qué tenía delante? Y si no era él, ¿por qué se molestaba en decirme las reglas? Antes de que pudiera entenderlo, una suave campanilla resonó en la tienda. La puerta principal se había abierto. Me giré, esperando ver a un cliente, tal vez un camionero parando a repostar, o un universitario comprando algo para picar. Pero ningún coche se había detenido. Los surtidores estaban vacíos. Y entonces lo vi. El chico. No tendría más de 7 u 8 años, tal como Lee me había descrito. Su chaqueta roja resaltaba contra los fluorescentes descoloridos. Demasiado brillante. Demasiado intenso. Estaba de pie en la puerta, mirando a su alrededor como perdido. Tenía los ojos muy abiertos, vidriosos, llenos de algo que se parecía mucho al miedo. Mi instinto me gritaba que lo ayudara. ¿Un niño solo en una gasolinera en plena noche? ¿Qué clase de persona podría ignorar eso? Pero la advertencia de Lee resonó en mi mente. No le hables. Ni siquiera lo mires. El niño entró un poco más. Sus zapatillas chirriaron contra las baldosas. Sus pequeñas manos tiraban de la cremallera de su chaqueta, nerviosas. Y entonces me miró fijamente. Señor. Su voz era baja, frágil. ¿Puede ayudarme? No, no encuentro a mi madre. Se me hizo un nudo en la garganta. Miré a Lee, o a la cosa que se hacía pasar por él, pero no se movió. No reaccionó en absoluto, como si ni siquiera pudiera verlo. El niño dio otro paso vacilante hacia mí. Por favor, susurró, con lágrimas en los ojos. Tengo miedo. El pulso me latía con fuerza en los oídos. Apreté los puños, obligándome a quedarme quieta, a seguir la regla. Pero todo dentro de mí me gritaba que estaba mal. Que un niño me necesitaba. ¿Por qué no me ayudas?, preguntó el chico de nuevo, con la voz más alta esta vez. Acusadora. Le temblaban los labios. Su rostro se contorsionaba de dolor. Y entonces lo vi. Solo por un segundo, sus ojos parpadearon, brillando con algo hueco e inhumano. La tristeza se transformó en una sonrisa. Pero no era la sonrisa de un niño. Era demasiado amplia. Demasiado aguda. Me tambaleé hacia atrás, conteniendo la respiración. ¿Por qué no me ayudas?, repitió, pero su voz había cambiado. Ahora era más grave, con un matiz más antiguo, más oscuro. Las palabras resonaron por la estación como si no pertenecieran al aire. Me di la vuelta, negándome a mirar. Todo mi cuerpo temblaba mientras miraba al suelo, con la mandíbula apretada. Sus pasos resonaron cada vez más cerca, lentos y pausados, hasta que pasaron junto a mí. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la puerta volvió a sonar. Se había ido. Me apoyé en la encimera, con las piernas débiles y el corazón acelerado. Lee seguía allí sentado, sorbiendo su café, con la mirada perdida. No dijo nada sobre el chico. Pero apenas tuve tiempo de respirar cuando lo oí. El rasguño. Al principio, fue débil. Un suave roce, apenas perceptible bajo el zumbido de las luces. Pero una vez que lo concentré, no pude dejar de oírlo. Venía de atrás. De la puerta solo para empleados. Me quedé paralizada. Sentí un hormigueo en la piel a medida que el rasguño se hacía más agudo. Luego oí el golpeteo, lento, pausado, como el de los nudillos contra la madera. Un patrón.
Un ritmo. Sentía los pies pegados al suelo. No podía moverme, no podía apartar la vista de la puerta. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. Y entonces cesaron. El silencio que siguió fue sofocante. Exhalé lentamente, pensando que tal vez había terminado. Pero entonces la puerta crujió. Solo un poco, como si algo se apoyara contra ella desde el otro lado. Y entonces se oyó la voz. «Déjame salir». Las palabras fueron apagadas, pero estaban ahí. Claras como el agua. Mi corazón dio un vuelco. Alguien, o algo, estaba detrás de esa puerta. La voz se oyó de nuevo, esta vez más fuerte. «Por favor, déjame salir». Me tambaleé hacia atrás, con el pánico apoderándose de mí. Mi mente me gritaba que corriera, que me alejara lo más posible de esa puerta. La advertencia de Ri resonó en mi cabeza. La puerta permanece cerrada. Corrí hacia la entrada de la tienda, con los pulmones ardiendo, mi cuerpo moviéndose por instinto. Al chocar contra las puertas de cristal, las abrí de golpe y me tambaleé hacia el aire nocturno, jadeando. Las luces del aparcamiento parpadeaban en lo alto, zumbando como insectos furiosos. Me negaba a dejar que fallaran. No otra vez. Caminé de un lado a otro bajo su resplandor, temblando, luchando por mantener mis pensamientos en orden. Mi pecho subía y bajaba. Mi mente corría. Las preguntas me atravesaban como cuchillos. ¿Quién o qué estaba detrás de esa puerta? ¿Qué le había pasado a Ri? Y si el hombre del mostrador no era realmente él, ¿por qué demonios me había dicho las reglas? El cielo comenzaba a aclararse, los tenues rastros del amanecer se asomaban en el horizonte. El alivio me rozó los nervios, pero no fue suficiente para calmar el miedo que me atenazaba el pecho. Y entonces volví a mirar la estación. A través del cristal, vi el mostrador. La silla. Y estaba vacía. Ri, o lo que fuera que se hacía pasar por Ri, había desaparecido otra vez. Un sudor frío me cubrió la frente. Recorrí el aparcamiento con la mirada, con el corazón latiéndome con fuerza, pero no vi nada. Fue entonces cuando lo oí. El crujido de la puerta. Lento. Deliberado. Me giré, con todos los músculos tensos. Y allí estaba. Ri, y al menos, algo que vestía su piel, estaba en la puerta, mirándome fijamente. Tenía los ojos vidriosos, desenfocados, el rostro pálido. No se movió. No habló. Simplemente se quedó allí parado. La última regla resonó en mi mente. Si desaparezco, no me busques. Lo que regrese no seré yo. Se me secó la boca. Me temblaban las piernas. La figura en la puerta dio un paso hacia mí. La figura permanecía allí, enmarcada por el resplandor parpadeante de los fluorescentes. Su postura era la misma. Su ropa, la misma. Pero no era Ri. Podía sentirlo en mis huesos. La cosa que vestía su piel se movió ligeramente, dio un paso lento hacia adelante, y luego se detuvo. Sus ojos se clavaron en los míos, fríos y vacíos, y recordé la regla, no le hables, no lo reconozcas. Así que permanecí en silencio. Mi pecho subía y bajaba, cada instinto me gritaba que corriera, pero no podía moverme. Si salía corriendo, ¿me seguiría? Si hablaba, ¿contaría eso como reconocimiento? Los primeros rayos de sol irrumpieron en el horizonte, un dorado pálido extendiéndose por el aparcamiento. La figura se quedó en la puerta, medio en la sombra, medio en la luz. Mi corazón latía con fuerza, esperando a que se acercara. Pero a medida que el sol brillaba más, no lo hizo. En cambio, simplemente se dio la vuelta y regresó a la tienda, desapareciendo tras las puertas de cristal como si nunca hubiera estado allí. No esperé a descubrir qué venía después. Me subí al coche de un salto, las ruedas escupiendo grava mientras aceleraba por la carretera, mientras la gasolinera se encogía en mi retrovisor. Eso debería haber sido todo. Esa debería haber sido mi última noche. Pero el recuerdo se me pegó como el aceite. Los días se convirtieron en semanas, y no podía quitármelo de encima. No podía dejar de repasar esas horas en mi cabeza, las reglas que Ri, o lo que fuera, me había dado. No hables con el chico. No te acerques a las sombras. No te acerques a la puerta trasera. Mantén la luz encendida. Y si desaparece, no lo busques. 5 reglas. 5 advertencias. Y cuanto más pensaba en ellas, más me daba cuenta de que no eran solo para mí.
Eran para cualquiera que tuviera la mala suerte de trabajar en esa gasolinera. Entonces empezaron las pesadillas. Veía al chico de la chaqueta roja, de pie en un rincón de mi habitación, susurrando pidiendo ayuda. Las sombras bajo mi cama se extendían demasiado, moviéndose cuando no debían. A veces me despertaba con un leve rasguño en la puerta de mi habitación, el mismo ritmo que había oído en la gasolinera. Y siempre, había una luz parpadeando en algún lugar del sueño. Intentaba convencerme de que era estrés, o falta de sueño, o simplemente mi cerebro luchando por procesar lo que había pasado. Pero en el fondo, sabía que no era así. La gasolinera no me había dejado ir. Una noche, quizá un mes después, volvía a casa en coche después de un turno de noche en otro trabajo. Otro horario, pero mi ruta a casa seguía pasando por ese tramo de carretera. El que serpenteaba hacia la nada, donde la gasolinera se alzaba como una cicatriz en la oscuridad. Me dije a mí mismo que no mirara. Que simplemente pasara de largo. Pero cuando mis faros recorrieron el aparcamiento, no pude evitarlo. La gasolinera estaba iluminada, cada fluorescente zumbaba. Las luces del aparcamiento brillaban con intensidad y firmeza. Y en la ventana, detrás del mostrador, lo vi. O la cosa que se hacía pasar por él. Estaba allí, con la taza de café en la mano, contemplando la noche. Igual que aquella primera noche. Casi seguí conduciendo. Debería haberlo hecho. Pero en lugar de eso, reduje la velocidad. Mis manos se apretaron al volante. ¿Seguía igual? ¿Seguía, esperando? El pensamiento me carcomía hasta que no pude soportarlo más. Contra toda lógica, entré en el aparcamiento. En cuanto mis neumáticos tocaron el pavimento, la luz del aparcamiento parpadeó. Se me cortó la respiración. Volvió a estabilizarse, zumbando como si nada hubiera pasado, pero podía sentir el aire cambiar. La misma presión intensa que había sentido esa noche me envolvió como una manta. Apagué el motor, pero dejé las luces delanteras encendidas, extendiéndose sobre el asfalto agrietado. Mi pulso latía con fuerza al salir, la grava crujiendo bajo mis zapatos. Las puertas se abrieron con el mismo suave tintineo, y el olor me golpeó, polvo, café, un ligero moho. El olor de noches largas y algo más oscuro debajo de ellas. Lee estaba detrás del mostrador, exactamente donde lo había visto. Levantó su taza, bebió despacio y la volvió a dejar. «Volviste», dijo en voz baja, con la voz tan plana y cansada como antes. Me quedé paralizada, con todos los músculos tensos. Quería correr, pero la curiosidad me inmovilizó. ¿Por qué? ¿Por qué yo?, pregunté sin poder contenerme. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos. «¿Porque me escuchaste?» Sus palabras me dejaron más helado que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. «¿Qué pasa si no lo hago?», susurré. Lee no respondió. Simplemente dio un sorbo a su café y miró fijamente el aparcamiento, con una expresión indescifrable. Fue entonces cuando me di cuenta, estas reglas no se trataban de supervivencia. En realidad, no. Se trataban de contención. Límites. Y las había seguido, lo que significaba que algo ahí fuera sabía que podía. El pensamiento me carcomía a medida que pasaban las horas. El chico volvió. Igual que antes, pequeño, frágil, suplicando ayuda. Su voz se quebró por las lágrimas, sus manos temblaban. Pero cuando lo miré a los ojos, vi la verdad, ese destello hueco, ese brillo inhumano. Guardé silencio. Las sombras se agitaban en los rincones de la tienda, retorciéndose contra los bordes de la luz. Se extendían por las baldosas, buscándome como zarcillos negros. Me aferré firmemente, aferrada al resplandor de los fluorescentes. La puerta de atrás llamó una vez. 2 veces. Un ritmo bajo y constante. Entonces la voz susurró, «Déjame salir». Y me mantuve alejado. Todas las reglas me pusieron a prueba esa noche. Todas las reglas me retaban a romperlas. Pero no lo hice. Aguanté hasta el amanecer, cuando la tenue luz se derramó por el horizonte y el peso de la noche se disipó. Por un momento, pensé que tal vez era eso. Tal vez me había probado a mí mismo y sería libre. Pero al salir, exhausto y tembloroso, la luz del estacionamiento volvió a parpadear. Y esta vez, no volvió a encenderse. Las sombras surgieron de inmediato, derramándose desde las esquinas, extendiéndose por el pavimento como tinta viva. El aire se volvió frío, cortante,
el zumbido de los fluorescentes del interior chisporroteando y apagándose. Y entonces los oí. No eran pasos. No eran arañazos. Era algo más. Un sonido como el de cientos de voces susurrando a la vez, superpuestas, alzándose en un coro que me palpitaba la cabeza. Vendrán, había dicho Ri. Y no quieres que vengan. Pero ya estaban aquí. Corrí hacia mi coche, buscando torpemente las llaves, con las manos temblando demasiado para agarrar el metal. Detrás de mí, los susurros se hicieron más fuertes, más cercanos, envolviéndome como una tormenta. Metí la llave en el contacto, la giré y el motor rugió al arrancar. Los neumáticos chirriaron al salir del aparcamiento, escupiendo grava, la gasolinera se encogía en el retrovisor. Los susurros no cesaron hasta que estuve kilómetros más adelante. Cuando por fin me detuve, jadeando, con las manos aún temblorosas, miré hacia el horizonte. El sol había salido, brillante y despejado. Pero el peso de la noche se aferraba a mí. Supe entonces que no importaba cuánto condujera. La gasolinera no era solo un lugar. Era algo más. Algo que me tenía clavado. Y las reglas no eran para protegerme. Eran las cadenas que la frenaban. Después de esa segunda noche, juré que no volvería. Me dije a mí mismo que estaba acabado, que nada en la tierra podría arrastrarme cerca de ese lugar de nuevo. Pero no era tan sencillo. Las pesadillas empeoraron. Ya no eran solo sueños, sino algo más pesado, más oscuro. Me despertaba con las luces de mi habitación parpadeando, sombras moviéndose donde no debían. Algunas noches, juraría haber oído golpes en la puerta de mi apartamento, 3 golpes fuertes, luego silencio. Siempre el mismo ritmo. Siempre esperando. Dejé de dormir. Dejé de comer bien. Mi vida se desmoronó poco a poco. Y durante todo ese tiempo, el mismo pensamiento me perseguía, esas reglas no eran solo para la estación. Me seguían. Una noche, después de días sin descansar, me derrumbé. Conduje de vuelta a las afueras del pueblo, los faros delanteros dibujando el mismo camino sinuoso en la oscuridad. La estación brillaba en la distancia, sus luces fluorescentes zumbaban como si nada hubiera cambiado. Como si las noches que viví no hubieran sucedido. El aparcamiento estaba vacío. Ni coches ni gente. Solo el zumbido de la electricidad y el tenue brillo de las sombras que se movían donde no debían. Aparqué, pero no salí. Mis manos aferraban el volante, con los nudillos blancos y el pecho apretado. Me dije a mí misma que debía darme la vuelta. Que me fuera. Pero en lugar de eso, me quedé allí sentada, mirando fijamente, atrapada en ese tirón familiar. Y entonces la puerta se abrió. Un suave timbre. Un sonido que me retumbó en la cabeza. Lee salió. O la cosa que lo vestía. Se quedó en la puerta, con la taza de café en la mano, mirando la noche. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. Incluso desde el otro lado del aparcamiento, pude sentir su mirada. Vacía, vidriosa. Hueca. Y entonces sonrió. No una sonrisa amplia. No una sonrisa brusca. Solo una pequeña curva en los labios que, de alguna manera, me inquietó más que cualquier otra cosa que hubiera visto. No recuerdo haber bajado del coche. Mi cuerpo se movió solo, arrastrándome hacia las puertas de cristal, hacia el olor a café quemado, polvo y algo agrio que persistía debajo. Dentro, todo era igual que antes. Estantes llenos de aperitivos. Refrigeradores zumbando. Luces zumbando débilmente en el techo. Lee se recostó detrás del mostrador, sorbiendo su café como si no se hubiera movido. «Volviste», dijo en voz baja. No respondí. No sabía cómo. En cambio, me quedé paralizada en medio del pasillo, con el zumbido de las luces vibrando en mis oídos. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración entrecortada. La mirada de Lee me siguió perezosamente. «Sabes lo que pasa si rompes las reglas, ¿verdad?» Tragué saliva con dificultad. La seguí, susurré, con las palabras temblando en mi garganta. Resonó débilmente, aunque no tenía gracia. No lo suficiente. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies. Me temblaban las piernas al agarrarme a un estante para mantener el equilibrio. ¿Qué quieres decir? Sus ojos brillaron con algo inhumano. Las reglas los mantienen alejados. Pero nada los mantiene para siempre. Antes de que pudiera responder, las luces del techo parpadearon. Una vez. 2 veces.
Luego se apagaron. La oscuridad, densa y sofocante, se apoderó de la tienda. Respiré con dificultad, el pánico me invadió. La linterna en mi cinturón se sintió repentinamente más pesada, mi única arma contra la oscuridad. La encendí torpemente, su débil haz atravesando la oscuridad. Las sombras se agitaron al instante. No eran sombras estáticas como cabría esperar en ausencia de luz, sino que se movían. Se arrastraban. Se estiraban. Unas formas se retorcían en el borde de mi visión, justo fuera del alcance de la linterna. Brazos largos, rostros retorcidos, serpenteantes zarcillos de oscuridad. Cosas que no pertenecían a este mundo. Me tambaleé hacia atrás, con el haz temblando al agitarlo violentamente. Cada vez que la luz los tocaba, retrocedían, silbando, refugiándose en la oscuridad. Pero eran rápidos. Demasiado rápidos. La voz volvió a sonar. Desde atrás. Desde detrás de esa puerta maldita. Déjame salir. Las palabras rasparon el silencio, esta vez más fuertes, desesperadas. Los nudillos golpearon la madera, fuertes, frenéticos, implacables. La linterna parpadeó. Sentí un vuelco en el estómago. No, murmuré, golpeándola con la palma, luchando por mantenerla encendida. No, no, no. El haz de luz se estabilizó de nuevo, pero ahora más débil. La batería se estaba agotando. Con el rabillo del ojo, vi a Ari, todavía sentado detrás del mostrador. Todavía sorbiendo su café. Tranquilo, intacto, como si el caos que nos rodeaba no existiera. ¿Qué eres? Pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué estás aquí? Sus labios se curvaron levemente. Las reglas no me importan. Entonces la linterna se apagó. La oscuridad entró como un maremoto. Los susurros llegaron de inmediato, cientos de voces susurrando a la vez, alzándose como una tormenta dentro de la tienda. El rasguño de clavos sobre las baldosas. El sonido de algo deslizándose por el suelo. Tropecé, agitando las manos, buscando algo, cualquier fuente de luz. Mi pecho subía y bajaba, mi pulso rugía en mis oídos. Y entonces, las luces del techo se encendieron de nuevo. La tienda estaba en silencio. Inmóvil. Parpadeé rápidamente, respirando entrecortadamente, el sudor goteando por mi rostro. Los pasillos estaban vacíos. Las sombras habían desaparecido. La puerta del fondo permanecía inmóvil. Ari había desaparecido. El mostrador estaba vacío, la taza de café aún humeaba. Me tambaleé hacia atrás hasta que mi espalda golpeó las puertas de cristal. Mi cuerpo gritaba por salir, pero mis ojos permanecieron fijos en el mostrador. En esa silla. En la tenue nube de vapor que se elevaba del café intacto. Entonces, suave como un susurro, lo oí. Señor. Se me heló la sangre. El chico estaba de pie en medio del pasillo, con su chaqueta roja brillando de forma antinatural bajo los fluorescentes. Sus pequeñas manos tiraban de la cremallera, con los ojos abiertos y suplicantes. Por favor, ayúdame. Me di la vuelta, obligando a bajar la vista al suelo, con el corazón latiéndome con fuerza. Sus pasos resonaban cada vez más cerca. Lentos. Deliberados. ¿Por qué no me ayudas? Su voz se quebró, distorsionada. Las palabras se cubrían de algo más profundo, más antiguo. Algo que no era propio de un niño. Me fallaron las piernas. Me deslicé contra la puerta de cristal, tapándome los oídos con las manos, negándome a escuchar. Negándome a reconocerlo. Los susurros crecieron a mi alrededor, subiendo de tono, llenando la tienda con su ruido. Las sombras se deslizaban justo detrás de la luz, presionando desde todos los lados. Y entonces, tan repentino como empezó, silencio. Cuando abrí los ojos, la tienda estaba vacía. El chico se había ido. Las sombras se retiraron. La puerta trasera estaba en silencio. Pero la taza de café seguía humeando. Ari estaba de pie junto al cristal, observándome. Sus ojos estaban hundidos. Su sonrisa, demasiado amplia. El rostro de Ari me miraba a través del cristal, pálido y vacío, pero esa sonrisa, demasiado aguda, demasiado forzada, me erizó los pelos. Su mano se levantó lentamente, presionando contra la puerta como si la estuviera probando, como si quisiera ver si podía pasar. Retrocedí a trompicones, con el corazón latiéndome con fuerza.
La puerta de cristal era lo único que me separaba de aquella cosa, fuera lo que fuese, y no iba a esperar a ver si aguantaba. Corrí hacia la encimera, buscando algo que pudiera usar como arma, cualquier cosa que mantuviera la distancia entre nosotros. Mis manos se posaron en una linterna metálica, más pesada que la que llevaba, y la apreté con fuerza, con los nudillos blancos. Cuando me giré, la puerta estaba cerrada. Vi, la cosa que se hacía pasar por él, que había desaparecido. Pero la taza de café humeante estaba de nuevo en la encimera, como si me hubiera estado esperando. El peso de todo aquello me golpeó de golpe. Solté la linterna, jadeando, y apreté las palmas de las manos contra la encimera para estabilizarme. Esto ya no era solo un trabajo. No era solo una gasolinera embrujada en la periferia. Era algo más grande, algo que se alimentaba de gente como yo. Gente lo suficientemente desesperada como para aceptar el turno de noche. Las luces zumbaban en lo alto, fijas por ahora, pero podía sentirlo. La forma en que el aire me oprimía, pesado y extraño. La forma en que las sombras parecían extenderse demasiado, incluso cuando no debían. La forma en que cada instinto me gritaba que ya no estaba sola. Me obligué a respirar, a concentrarme. El amanecer estaba cerca. Si tan solo pudiera aguantar hasta que el sol saliera por el horizonte, tal vez, solo tal vez, sobreviviría de nuevo. Los minutos se arrastraban como horas. Cada sonido me sobresaltaba, el zumbido del refrigerador, el leve traqueteo de las rejillas de ventilación, incluso el cambio de mi propia respiración. Tenía los nervios destrozados, todos los sentidos a punto de estallar. Y entonces los arañazos volvieron a empezar. Esta vez no eran débiles. No eran solo un susurro casi imperceptible. Eran fuertes. Insistentes. Arañé la puerta trasera con tanta fuerza que juraría que la madera se astillaría. Me tambaleé hacia atrás, con la mirada fija en el cartel de solo empleados mientras la puerta se estremecía bajo el peso de lo que fuera que estuviera al otro lado. Los golpes vinieron después, fuertes y rítmicos, haciendo vibrar el marco. «Déjame salir». La voz tronó, ya no apagada, ya no suplicante. Ahora era autoritaria, furiosa y ancestral, haciendo temblar las paredes de la estación. Las luces sobre mí parpadearon. Una vez. 2 veces. Y luego se apagaron. La oscuridad lo envolvió todo, más densa que antes, sofocante. Los arañazos cesaron. Los golpes cesaron. Pero el silencio era peor. Busqué a tientas la pesada linterna, encendiéndola con manos temblorosas. Su estrecho haz de luz atravesaba la oscuridad, revelando los pasillos de refrigerios, los refrigeradores, el mostrador. Y de pie en medio del pasillo estaba el chico de la chaqueta roja. Tenía la cabeza gacha, el cabello le ensombrecía el rostro. Sus pequeñas manos temblaban a los costados. Lentamente, levantó la cabeza. «Señor». Su voz volvió a ser suave, frágil. «¿Por qué no me ayuda?» Me tambaleé hacia atrás, el haz de luz temblando sobre su rostro. Y entonces cambió, el parpadeo, el desliz. Sus ojos se hundieron, su sonrisa se ensanchó demasiado, sus dientes demasiado afilados. «Ayúdame», gritó, la voz ya no era la suya, sino algo gutural, monstruoso, con 1000 matices. La linterna chisporroteó, parpadeó y luego se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. Los susurros regresaron, más fuertes que nunca, una cacofonía de voces arremolinándose a mi alrededor. Las sombras se extendían por el suelo, envolviéndose alrededor de mis tobillos, tirando de mí. Mi cuerpo se paralizó, paralizado por el peso de todo. Y entonces, de repente, la luz. Los fluorescentes volvieron a la vida con un zumbido, cegándome. Jadeé en busca de aire, cayendo de rodillas, el peso de la sombra se desvaneció en un instante. El chico se había ido. La puerta seguía cerrada. La tienda volvió a quedar en silencio. Me obligué a ponerme de pie, con las piernas temblorosas y la vista nublada. Mis ojos se dirigieron al mostrador, y allí estaba. Dee. Estaba sentado en la silla, bebiendo su café como si nada hubiera pasado, como si nada importara. Su mirada se desvió perezosamente hacia mí, vacía y distante. «Estás aprendiendo», dijo en voz baja. Quise gritar. Exigir respuestas. Aferrarlo y arrancarle la verdad. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Mi cuerpo estaba demasiado débil, mi mente demasiado fracturada. En cambio, me tambaleé hacia las puertas de cristal, abriéndolas con mis últimas fuerzas.
El aire frío de la mañana me inundó, intenso y real, y me desplomé contra el capó del coche. El sol estaba saliendo. Lo había logrado. Pero entonces supe, mientras la luz dorada se extendía por el horizonte, que no había escapado. En realidad, no. La gasolinera no era solo un lugar de trabajo. Era algo más, algo vivo, algo antiguo. Te eligió. Y una vez que te tenía atrapado, no había forma de irse. Nunca volví a trabajar. Nunca contesté el teléfono cuando el gerente llamó, nunca volví a consultar el horario. Renuncié sin previo aviso, empaqué lo poco que tenía y me mudé al otro lado del estado. Pero las reglas me siguieron. El chico de la chaqueta roja aparece a veces, en sueños o reflejado en ventanas oscuras cuando no hay nadie. Las sombras en los rincones de mi apartamento se extienden demasiado, se estremecen cuando las luces parpadean. Algunas noches, todavía oigo esos suaves golpes en mi puerta. 3 golpes. Siempre el mismo ritmo. Y a veces, cuando me despierto en mitad de la noche, lo huelo. Café quemado. Las reglas no son solo de la gasolinera. Ahora me pertenecen a mí. No hables con el chico. No te metas en las sombras. No toques la puerta trasera. Mantén la luz encendida. Y si desaparece, no lo busques. Las he vivido todos los días desde entonces. Porque si no, sé lo que pasa después. Y no estoy lista para descubrir lo que me espera cuando finalmente se apaguen las luces.